7:10, Manuel, buenos días. Ciro por la mañana, buenos días a todos en Grupo Fórmula. Bueno, pues como ya decías en el arranque, Ciro, del programa, en el resumen, pues una de las noticias que de alguna forma ayer sorprende a media tarde es la recaptura de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, un exgobernador que por un proceso de la Fiscalía de Chihuahua, en algún momento se le abrió un proceso y pues se solicitó su extradición desde el estado de Florida, Ciro. Allá finalmente pues fue extraditado el 2 de junio concretamente del año 2022, había sido detenido en julio del 2020 y bueno, pues él estuvo litigando precisamente esa circunstancia para evitar la extradición. No lo logró, finalmente llegó, estuvo en la cárcel allá en Chihuahua y pues terminó saliendo de alguna forma al enfrentar ese proceso. Aparentemente por ahí había quedado y de repente ese proceso por peculado, Ciro. Y de repente pues nos enteramos ayer ya cuando el señor Duarte, César Duarte, estaba detenido a media mañana, a media tarde, inicio de la tarde, ayer en Chihuahua, precisamente cuando estaba ya en Chihuahua, que es donde vivía. Nosotros hemos tenido oportunidad de entrevistarlo por lo menos un par de veces desde su casa hacia vida pública, sí, por lo menos un par de veces. Y también lo que nos enteramos, Ciro, es que desde el 16 de mayo del 2024, del año pasado, existía una orden de aprehensión que había obsequiado el juez de control adscrito al Centro de Justicia Federal en el Estado de México, es decir, el penal de Almoloya. Otorgó una orden por lavado de dinero. Sin embargo... Mayo del año pasado, hace 20 meses, es correcto, 21 meses. Es correcto. Sí. Sin embargo, no se podía ejecutar, Ciro, porque tú cuando tienes un acuerdo de extradición con un país, tú acuerdas que esa persona a la que extraditas, en este caso Florida, en los Estados Unidos, viene para ser acusado y juzgado solamente por él o los delitos que ellos están de acuerdo porque son delitos similares, porque se persiguen en ambos casos de esos países. Así sucedió en el caso del peculado y era nada más ese tema. Se solicitó tiempo adelante, después de mayo del 2024, al gobierno de los Estados Unidos, de Florida, a esa corte, pues digamos autorización para que el gobierno de México pudiera acusarlo ahora por lavado de dinero y resulta, según documento que ayer publicó la Fiscalía de la República, el comunicado, que apenas el 4 de diciembre, apenas hace 5 días, Ciro, el gobierno de los Estados Unidos estuvo de acuerdo en que César Duarte fuese procesado ahora por un nuevo delito, lavado de dinero, y por eso ayer determinan que esa orden de aprehensión de hace 20 meses entre en vigor plenamente con Estado de Derecho, digamos de alguna forma, y detenerlo y llevarlo pues con la dureza, Ciro, de un penal federal al penal federal de Almoloya en el Estado de México. ¿Cuándo le pidieron esa venia, esa autorización al gobierno de Estados Unidos? El 4, la pidieron entonces, Ciro, la pidieron desde el mayo, digamos, del 2022, del 2024, perdóname, del 2024, y bueno, se tomó su tiempo. La verdad es que el gobierno de los Estados Unidos se tomó su tiempo. ¿Coincidencia se concedió en estos días? Pues coincidencia se dio en estos días. Coincidencia con los cambios de fiscalías en México. Efectivamente. Pura coincidencia. Efectivamente, es correcto, Ciro. Efectivamente. Se tomó su tiempo el gobierno de los Estados Unidos porque el 4 de octubre del año pasado se les pidió autorización para poder ejecutar esa orden de aprehensión y pasó noviembre y pasó el siguiente noviembre, así que 13 meses después otorgan esta orden, no más que otorgan la orden de aprehensión, pues otorgan la venia. Qué coincidencias, ¿no? Sí. Qué coincidencia, qué tenacidad del Estado mexicano, en este caso de las fiscalías, porque aquí sería de la Fiscalía de Alejandro Gertz. Y pues qué coincidencia o qué suerte para la nueva fiscalía, la de Ernestina Godoy, que justo pues a horas de haber asumido el cargo, Estados Unidos le obsequia, literalmente le obsequia, la cabeza de César Duarte y rápidamente van por César Duarte a Chihuahua y lo mandan al penal de alta seguridad. Sí. Donde uno se supone que están los grandes criminales, los grandes asesinos, los secuestradores,
los criminales de alta peligrosidad y ahí mandan a César Duarte. Sabes que en este programa no practicamos las teorías de la conspiración y bueno, y creemos en el azar. Pues qué suerte, ¿no? Para la Fiscalía de Ernestina Godoy. Le cayó como en canasta la cabeza de César Duarte. El beneplácito, como cual sea el término legal, de Estados Unidos, para pues poder ejecutarle una orden de aprehensión de hace 20 meses, que estaba guardada, que estaba en un cajón, o no sé si en un cajón, pero no se podía mover. Y resulta que, ¡pum!, cambiaron las cosas. Y la autoridad de Estados Unidos dice, sí, hombre, júzguenlo por lo que quieran. Y César Duarte, quien estaba pues ya en un activismo muy claro en contra de Javier Corral, Claro. Aquí entra otro elemento que quizá nada tiene que ver, que quizá es pura coincidencia. El ex gobernador de Chihuahua, Javier Duarte, el que promovió las investigaciones contra, Javier Corral, el que promovió las investigaciones contra César Duarte, hoy senador de Morena, quien iba a ser detenido a mediados del año pasado, también por un delito que tenía que ver con recursos públicos, iba a ser detenido en la Ciudad de México y que fue salvado por la Fiscalía de Ernestina Godoy, por la gente de Ernestina Godoy. Ya no estaba Ernestina en el cargo, estaba el señor Ulises Lara, que es gente de Ernestina, según leo hoy con Joaquín López Dóriga, ya forma parte ahora de su equipo en la Fiscalía General de la República. Salvaron a Javier Corral. Semanas después, Javier Corral asumió su cargo en el Senado, su posición en el Senado, y desde entonces tiene fuero. Coincidencias de Chihuahua. El equipo que rescató a un exgobernador de ir a la cárcel es ahora el que rápidamente consigue que otro exgobernador, César Duarte, vaya a la cárcel. ¿Qué dicen los abogados? A ver, por ahí Joaquín López Dóriga hace una mención en su columna de hoy. ¿Qué dice Joaquín? Referencia, Ciro, por ejemplo, a lo que tú recuerdo cuando conducías el noticiero de Imagen Noticias de la noche, transmitiste en vivo precisamente en ese momento. Dice Joaquín, la noche del 14 de agosto del año pasado, del año 24, agentes de la Fiscalía de Chihuahua detuvieron a Javier Corral en un antro de La Condesa, donde a llamado personal se presentó a rescatarlo el entonces encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara. La nueva fiscal de la República, Ernestina Godoy, ya lo nombró su segundo y de inmediato ayer detuvieron e ingresaron a César Duarte, su antecesor en aquel gobierno, al penal federal del Altiplano. Pregunta Joaquín, ¿lo sabrá la presidenta Sheinbaum? Pues suponemos que sí. Pero bueno, en este programa nosotros hemos insistido que la 4T no se persigue a sí misma en casos sensibles. Hubo 3 excepciones, la del jefe de seguridad de Tabasco en los tiempos de Adán Augusto López y del gobernador Merino, el señor Bermúdez, y de 2 mandos de la Marina por este asunto tremendo, el contrabando de combustible, el huachicol fiscal. De ahí en fuera, la 4T no se persigue a sí misma y parecería, con la detención de César Duarte, que ya veremos si hay alguna investigación en contra de gente cercana, gente sensible, en casos sensibles de la 4T. Yo tengo mis dudas, pero veremos. Lo que sí, se ha activado y a toda velocidad la persecución, por lo pronto, de personas no gratas para la 4T. Vamos a pausa y volvemos.